Bueno, la lectura que yo les voy a compartir, mis queridos amigos, es Marcos 1:40 al 45, que dice así: un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Bueno, la Biblia nos relata muchos milagros que el Señor Jesús hacía. Milagros de todo tipo, muchas sanidades, echaba fuera demonios también, multiplicó en diferentes ocasiones el alimento, pudo alimentar a multitudes también de manera milagrosa. Pero todos los milagros que el Señor Jesús hacía tenían un propósito, siempre estaban relacionados con la necesidad de las personas. No eran milagros hechos al azar, sino que atendían puntualmente a alguna necesidad de una o de muchas personas. En este relato, en este texto que les acabo de compartir, el Señor hace un milagro y atiende a la necesidad de una persona enferma. Y algo muy curioso es que el Señor, siempre que sanaba a los enfermos, podríamos ver a lo largo de toda la Biblia que con relación a cualquier enfermedad siempre la Biblia emplea la palabra sanar, sanar o curar, ¿no? El Señor sanó a un ciego o curó a un paralítico, pero cuando se refiere a la lepra utiliza la palabra limpiar o la palabra limpieza. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué, por ejemplo, como dice el texto, el leproso le pidió al Señor: si quieres puedes limpiarme? ¿Por qué no le dijo: si quieres puedes sanarme o puedes curarme? Y la respuesta del Señor fue: quiero, sé limpio. ¿Tiene acaso esto alguna importancia para nosotros? ¿Tiene relación este significado, esta enfermedad, y lo que significa esta limpieza que el Señor efectuó? ¿Tiene alguna relación con nuestras vidas, con nuestro contexto actual? Entonces, permítanme que les explique para poder aclarar estas dudas. La lepra, para la mente del judío, entendiendo lo que era ese contexto, esa cultura en ese momento, para la mente del judío la lepra era una enfermedad que estaba directamente relacionada con el pecado. La lepra era considerada como un castigo de Dios. La persona que contraía lepra era hostigada por la sociedad, era señalada y juzgada abiertamente como alguien pecador. Es decir, que para la persona que contraía la lepra no significaba simplemente padecer lo que era la enfermedad en sí, el dolor en su cuerpo, las llagas, las lastimaduras en todo su cuerpo, en su piel, sino que además tenía que padecer todo el rechazo y el juicio que la sociedad hacía sobre esa persona. Era considerada la peor enfermedad que una persona podía contraer, porque además de todo este sufrimiento y el aislamiento y todo lo que provocaba la enfermedad en sí, venía acompañada de mucha soledad, lo cual provocaba tristeza, causaba un daño moral muy profundo, porque la persona judía también, el enfermo, también manejaba estos mismos conceptos, ¿no? Que la lepra era totalmente relacionada con el pecado. Entonces, de alguna manera, la persona también se consideraba a sí misma impura. Entonces, esto lo vamos a poder apreciar mejor en la petición que él le hace al Señor Jesús cuando le dice: si quieres, puedes limpiarme. La enfermedad no solo que era incurable, ¿no? En ese tiempo era incurable, era sinónimo de dejarse morir, ¿no? Contraer lepra era esperar simplemente
la muerte. Era un estado totalmente desesperanzador. La lepra no solamente destruía y desvirtuaba la vida de la persona que contraía la enfermedad, sino que también destruía los vínculos, la familia, las personas que eran parientes o amigos de la persona que se enfermaba, también sufrían las consecuencias de la lepra, aunque ellos estuvieran sanos. Porque imagínense separarse de un ser querido, de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo. Era terrible. Entonces también las personas, al compadecerse, sufrían conjuntamente con la persona enferma. Entonces vemos que la enfermedad introducía a la persona en un terrible estado de miseria, de desesperanza, de dolor, de sufrimiento. Y también este estado afectaba el entorno, afectaba todo el entorno. La lepra era sinónimo de muerte, ¿no? Era como la antesala de la muerte. En el libro de Job, ¿no? Otro libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, lo describe como la primogénita de la muerte. Es decir, la lepra no te daba chance de algún tipo de esperanza. No había salida, no había vuelta atrás, era dejarse morir y sufrir en el abandono, en la soledad. Pero de repente aparece una luz de esperanza, ¿no? Anterior a este texto, el relato bíblico nos está contando acerca de que Jesús comienza su ministerio en Galilea y está predicando por la ciudad y comienza junto con la predicación a hacer sanidad, milagros. Mucha gente le llevaba a los enfermos y él los sanaba. Entonces seguramente este leproso había escuchado, no nos dice el texto que él había escuchado acerca de Jesús, pero en la pregunta, en la petición que él le hace al Señor, dice, puedes sanarme. Quiere decir que él sabía, de alguna forma, él entendía que Jesús podía curarlo. Entonces aquí había ya una luz de esperanza cuando era un estado totalmente de desesperanza. Había una luz de esperanza. Un tal Jesús que comenzaba a hacerse conocido, que comenzaba a escucharse su nombre por todas partes. Un tal Jesús que aparentemente tenía poder, podía hacer milagros, podía sanar. Pero yo me imagino, ¿no? Me imagino la mente del leproso, una persona que era rechazada, que todos lo señalaban, que todos se alejaban, nadie se acercaba. Y él se habrá preguntado en su mente, ¿cómo será el carácter de este Jesús? ¿Será como los fariseos? ¿Será como los maestros de la ley? ¿Será como cualquier otra persona? Si yo me acerco a él, ¿cómo será su reacción? Si yo le pido que me cure, que me limpie, así como sanó a todos los demás enfermos en otra parte, ¿cómo será su reacción? Entonces yo me imagino esta pregunta en su mente, ¿no? No lo dice la Biblia. Pero este Jesús que sanaba a otros enfermos, ¿sería capaz de limpiar también a un leproso o lo condenaría, lo juzgaría, lo acusaría también de pecador? Entonces vemos en este relato una actitud gloriosa. Yo lo llamo de esta manera una actitud gloriosa, la actitud que tuvo el leproso, que fue valiente y a pesar de todas esas dudas que seguramente había en su mente, él se acercó a Jesús y fue a su encuentro. Y se inclinó, como lo dice el relato, se arrodilló y en una actitud de súplica le pide, si quieres, puedes limpiarme. Y le realiza la petición. Si quieres, como diciendo quizás en otras palabras, dependo de si tú quieres o no, estoy en tus manos, no tengo otra esperanza. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces vemos que aquí ocurre el milagro. El Señor Jesús no solo que lo sanó, sino que lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. En este momento yo veo en el pasaje una revelación no solo del poder del Señor Jesús, sino también una revelación de su carácter.
Él no lo conocía, él había escuchado acerca de un Jesús que hacía milagros, que sanaba, pero no sabía cuál iba a ser su reacción cuando él se acercara. Todo el mundo se alejaba del leproso, pero el Señor sí se permaneció cerca de él, lo tocó con su mano y le dijo, quiero, sé limpio. Yo a esta partecita le puse como título una explosión de amor. Una persona que se encontraba totalmente rechazada en la soledad, en un terrible estado de miseria. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces yo puedo ver reflejado el carácter de Dios a través de la persona de Jesucristo en este acto de misericordia y de amor, ¿no? Al sanar a este hombre que se encontraba en un terrible estado de miseria. En ese mismo instante, cuando el Señor hubo pronunciado esas palabras y después de haberlo tocado, él fue limpio, fue sano. En un instante cambió su tristeza en gozo. Bastó solamente ese instante, encontrarse con Jesús, solamente un instante para volver a tener esperanza, para que volviera a florecer la vida, pasar de un estado de muerte a vida simplemente con haber tenido contacto un instante con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es de lo que yo quiero hablarles a ustedes en esta tarde, ¿no? De tener la oportunidad de tener un instante de acercarse a Jesucristo para que pueda cambiar nuestra vida, así como cambió en el leproso en un instante. La realidad es que, al igual que el leproso, todos nosotros también nos encontramos enfermos. Todos tenemos esa misma urgencia de encontrarnos con Jesucristo. Aunque no tenemos una enfermedad en nuestra piel, sí estamos enfermos por dentro. Fíjense que la lepra era, por decirlo de alguna manera, sinónimo de pecado, estaba relacionada con el pecado. Y vamos a ver que la lepra y el pecado prácticamente producen los mismos efectos en la vida de las personas. La lepra destruía, causaba dolor, sufrimiento, aislaba, separaba a las personas. El pecado hace lo mismo. El pecado es todo aquello que Dios no aprueba, todo aquello que ofende a Dios, pero a su vez es todo aquello que también nos desvirtúa a nosotros como personas. Así como la lepra desvirtuaba la vida de una persona, el pecado desvirtúa nuestra vida. El pecado produce dolor, sufrimiento. ¿Cuántos hogares, familias se destruyen por causa del pecado? Pero al igual que el leproso, nosotros también tenemos esa luz de esperanza. Hay esperanza para nosotros. Dice la palabra que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo en una cruz y murió en nuestro lugar. Esa es la forma que Dios nos limpia a nosotros de ese pecado, de esa enfermedad. Por eso es que nosotros necesitamos un encuentro urgente con el Señor Jesucristo. El mensaje que quiero dejarles simplemente es este: que no dejemos que la enfermedad del pecado siga desvirtuando nuestras vidas, que el pecado nos impida tener una vida plena, que el pecado nos impida estar en comunión y en cercanía de Dios y poder gozar de esa vida de bendición que Dios tiene para nosotros. No dejemos que el pecado destruya nuestras familias, nuestros hogares, incluso nuestra propia persona, nuestra mente. Que la corrupción del pecado no tenga ese efecto en nuestra vida. Yo los invito, y este es simplemente el mensaje que quiero dejar, los invito, así como el leproso tuvo esa actitud gloriosa de humillarse, de arrodillarse ante Jesús, que tengamos esa misma actitud de humildad y seamos capaces. La Biblia nos enseña y nos demuestra que el Señor quiere y que Él puede. El Señor es un Señor de misericordia, es poderoso, pero también, como lo muestra el pasaje, es misericordioso, es compasivo, Él nos entiende y quiere sacarnos de ese estado de miseria. Por eso yo te invito a que tú te acerques al Señor Jesús, que tengas la misma actitud que tuvo este hombre leproso, de arrodillarte, de humillarte y de decirle: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y yo te prometo, porque la Biblia lo promete, que en un instante el Señor puede cambiar tu vida y puedes pasar de un estado de miseria a tener vida eterna. Amén.